Señor trae para nosotros. Hermanos, en esta mañana quisiera pedirles por favor que localice su Biblia y que la abra, si es tan amable, en el libro de los Romanos, en el capítulo número 10. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 10. Quisiera meditar hoy día en una pregunta que surge, por cierto, de las enseñanzas que hemos estado estudiando. Esto es de Mateo 28, 16 al 20, que hemos estado hablando del mandamiento, conocido comúnmente como la Gran Comisión que el Señor nos dio, la cual consiste en hacer discípulos, en predicar su evangelio, en enseñar a las gentes su palabra. Esta enseñanza, aunque no del todo separada de aquella, sí quisiera de alguna manera pasar a otro tema, no obstante que lleva de alguna manera influencia o está influenciado de este último tema. ¿Tiene usted por ahí Romanos capítulo 10? Quisiera que leyéramos, por favor, o que me siga leyendo ahí del verso número 11 en adelante, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. A la letra, en el nombre del Señor Jesús nos enseña. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es el Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Meditemos en la última pregunta, o más bien repitamos juntos la última pregunta. Dice: ¿y cómo oirán? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Quisiera meditar, les decía, en una pregunta que quisiera formara y fuera el eje de esta enseñanza. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué se entregan tan pocas personas al Evangelio? ¿Por qué se entregan tan pocas personas al Evangelio? Cuando meditamos en el impacto, o cuando leemos a la luz de las Escrituras el impacto que tuvo la iglesia primitiva en su mundo, nos damos de cuenta que fue, hermanos, un impacto tangible, verdadero, que incomodó incluso al mismo gobierno en el que ellos se encontraban, delante del cual ellos administraban. Y esto, los primeros siglos inclusive, y ha habido tiempos de la historia en la iglesia del Señor donde este ha sido el caso. Los gobiernos mismos son involucrados y movidos por el mensaje de la palabra del Señor y por las vastas conversiones que llegan o las multitudes, mejor dicho, que llegan al conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué, pues, es que en nuestros días es notable que se entregan tan pocas personas al Evangelio? De hecho, la voluntad de Dios, dice la Escritura, es que todos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Y el Señor nos comisiona, el Señor nos dota, de hecho, con la virtud de predicar su palabra, con ese mismo propósito. Que las gentes vengan al conocimiento del Evangelio y que se entreguen, por cierto, al Evangelio. Y si este es el caso, ¿por qué se entregan tan pocas personas al Evangelio? Mucho menos de lo que debería de ser, a pesar de que son pocos los llamados. Porque hay veces que nosotros nos justificamos como iglesia cuando somos poquitos en número, diciendo, bueno, es que somos pocos, pero sabemos cómo estamos. Somos pocos, pero somos los salvos. La Biblia dice que 2 o 3, y con eso como que nos conformamos, y al parecer nos quedamos, hermanos, en un conformismo que la Escritura enseña que siempre serán pocos. No obstante, cierto, son pocos los que llegan a entrar a un discipulado íntimo con el Señor. Sin embargo, son multitudes las que deben de ser movidas e impactadas por el mensaje del Evangelio.
Yo creo que esta pregunta es importante. Es una pregunta, hermanos, que desde siempre a mí me ha perturbado y me perturba todavía. Y quiero que me perturbe más todavía. ¿Por qué se entregan tan pocas personas al Evangelio? Una respuesta rápida y directa, además de certera, en mi opinión, es la siguiente. Se entrega muy poca gente al Evangelio porque la mayoría de los que profesamos a Cristo como el Señor de nuestra vida no evangelizamos lo suficiente. Se entrega muy poca gente porque no hay suficiente evangelismo. De hecho, el apóstol Pablo dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, se pregunta, o más bien da algunas preguntas retóricas para que quienes le leen mediten y reflexionen. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Muy poca gente se entrega al Evangelio porque los que profesamos a Cristo, tener una fe en Cristo, no evangelizamos con suficiencia. Ahora bien, esto nos debería de incomodar, pero yo quisiera ir más allá de una incomodación que se nos pueda hacer, hermanos, un poco por ahí inconveniente mencionar, ir un poco más allá y analizar cómo podemos explicar esto. ¿Cómo es que los que conocemos a Cristo Jesús y profesamos conocerle, no evangelicemos? Aduzcamos algunas razones principales. De hecho, quisiera comenzar por las más fáciles de aceptar y gradualmente, aunque no voy a ser extenso, darle seguimiento con aquellas que son más incómodas a admitir. En otras palabras, creo yo y creo que estoy sacando lo que el apóstol Pablo o dándolo luz, arrojando un poco de luz sobre lo que el apóstol Pablo pregunta. ¿Cómo es que la gente, por qué es que la gente no se convierte al Evangelio? Bueno, pues porque no hay quien les predique, no creen. ¿Y cómo van a creer si no se les ha presentado y si no se les ha predicado y si no se les ha presentado propiamente el Evangelio? Y eso no es culpa sino del pueblo que conoce de Dios, o sea, nuestra. Ahora bien, ¿por qué es este el caso? ¿Cuál es el fenómeno tras de eso? Que no predicamos y que no anunciamos al Señor Jesucristo. Voy a comenzar con lo que es más obvio y después con lo que es más condenante. Muchas gentes no se convierten al Evangelio, muchas gentes no llegan al conocimiento del Evangelio y no se entregan, y los que se entregan son relativamente pocos. Una de las razones es que sencillamente, hermanos, no ha habido quien les anuncie el Evangelio propiamente. No ha habido quien les dé seguimiento en el evangelismo que la Escritura nos enseña. Recordemos que la Biblia nos enseñó, o Jesús mismo dijo, que nos es menester hacer discípulos. Eso no es lo mismo que decirle a alguien simplemente te invito a la iglesia. Hacer discípulo es enseñar, es dedicar tiempo, es dedicar pasión, es dedicar amor, es de hecho entregarse mucho más allá que un simple o que una mera invitación, aunque de hecho la realidad es que ni esto muchos hacemos. Hay muchas personas que han escuchado muy de lejos del Evangelio, conocen muy de lejos acerca de la palabra del Señor, porque no ha habido quien se enfoque en ellos en oración, pidiendo a Dios: Señor, te pido por esta familia, te pido, Señor, por este hogar, te pido, Señor, por fulano, Señor, te pido por perengana, te voy a pedir, Señor, que hagas una obra. No nos entregamos a presentarles al Señor. Muchos no llegan al conocimiento de la palabra porque no hay quien les dé testimonio de la palabra del Señor. No hay quien se haya tomado o se esté tomando o se tome el tiempo de estarle anunciando el Evangelio. De insistir, le dice la Escritura que Cristo dijo:
fuérzalos a entrar. Ahora, por supuesto, esto habla de la intención continua y consciente que debe de hacer el evangelista respecto a las personas que les habla del evangelio. Insistirles. Y no insistirles de una manera chocosa o incómoda, sino insistirles a través de la dirección que el Espíritu Santo nos da. Hay quienes no han oído del evangelio propiamente. Saben que quizás vamos a la iglesia, algunos de nosotros, hay compañeros de trabajo, hay vecinos, hay familiares inclusive, que saben que venimos a la iglesia, que somos de la religión o que somos de los hermanos. Sin embargo, no nos hemos sentado con ellos a presentarles con paciencia, con oración, con detenimiento y con el amor de Cristo, el evangelio del Señor. No hemos tomado el tiempo suficiente. Entonces, muchas gentes simplemente no tienen, hermanos, sentido o entendimiento de la gravedad del evangelio, de la palabra del Señor, porque no hay quien les dedique suficiente tiempo. No hay quien les presente el evangelio con dedicación. Un joven que iba a ir a México les pide oración a la iglesia y le dice: hermanos, toda mi familia en México es de la religión popular, católica, romana. Yo tengo poco convertido por aquí. Oren por mí ahora que vaya, porque no aceptan muy bien el evangelio por allá, mis familiares. Y amén, la iglesia oró. Y cuando regresó, llega con el testimonio muy contento. Hermano, ¿cómo te fue? Oh, hermano, me fue de maravilla. Ni cuenta se dieron que era cristiano. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, por orar. Ni cuenta se dieron. Oiga usted, entonces hay quienes ni cuenta se dan, hermanos, que nosotros somos creyentes, que tenemos una entrega por el Señor, que creemos lo que creemos de la palabra de Dios como lo profesamos. Esto se debe en parte, y este es otro punto, esto se debe en parte, que muchas personas no han recibido el testimonio pleno del Señor Jesucristo, se debe en parte que el pueblo cristiano, hablando aquí ahora del entorno, del contexto en que nos encontramos aquí, ahora en los tiempos en que vivimos, que el pueblo cristiano, y de todo esto, ¿cuántos son cristianos? Que el pueblo cristiano está demasiado ocupado para evangelizar. Los trabajos, las escuelas, las ocupaciones cotidianas, no tenemos el tiempo. Ahora, esta es una realidad, porque si vamos a evangelizar a alguien como el Señor nos lo enseñó, nos lo enseña en su palabra, hay que dedicar tiempo. Hay que apartar un día, 2 días, 3 días. Hay que apartar ocasión para escuchar a personas, fomentar alguna amistad, escucharle sus necesidades, oír lo que el Espíritu tiene para decir a nuestras vidas. Se requiere de una dedicación. Me acuerdo que en una ocasión estaba Pedro, el apóstol, muy contento, hermanos, orando él en lo personal, dándole gracias a Dios, y se le aparece el Señor y le dice: quiero que vayas a la casa de un mentado Cornelio, quiero que vayas, te voy a enviar para allá porque te está esperando, yo te envío para que vayas. Eso, hermanos, requiere de tiempo, requiere de movimiento, de ir y invertir aquel tiempo, aquella ocasión, y predicarle el evangelio a las personas a las que el Señor nos envía, pasar algún tiempo ahí con ellos. El apóstol Pablo, por esto es que vivía a tiempo completo, movido por el Espíritu Santo, y a veces alquilaba casas, alquilaba lugares, iba a mover a ciertas ciudades y vivía 1 año, 2 años, 3 años, hasta que alguien entendiera plenamente el mensaje del Señor, hasta que hubiese fruto de algunos que conocieran más plenamente la palabra de Dios. Muchos de nosotros pues estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados. De hecho, cuando invitamos a alguna persona a la iglesia así de una manera vaga, lo primero que nos suelen decir es: pues hombre, no tienen tiempo el día domingo, quizás es el único día que tienen para sus quehaceres cotidianos, quehaceres en el hogar, y pues se les hace quizás trabajoso utilizar un día para asistir a la iglesia cuando pueden asistir a algún otro evento, cuando pueden simplemente relajarse, cuando pueden hacer alguna carne asada, cuando pueden celebrar quizás alguna cosa, cuando pueden descansar por cuanto tuvieron una fiesta muy enervecida un día antes, qué sé yo. Lo cierto es que hay poco tiempo. No hace mucho tiempo miré un tratadito que decía: no hay tiempo para Dios, y luego decía abajito en las letras: ¿tendrá Dios tiempo para ti? De hecho, el pueblo creyente no da tiempo, por cierto, no invierte tiempo
para evangelizar. Y estoy hablando de nosotros. No invertimos tiempo para presentar al Señor. Imagínese usted que ni a la célula, paz de Cristo, hermanos, a veces ni a la célula podemos ir porque no hay tiempo, porque salgo cansado, porque salgo fatigado. A veces que ni a la misma iglesia venimos porque no hay tiempo. ¿Habrá pues tiempo para tomar un día, 2 días y evangelizar a alguien de manera sosegada? No hay tiempo. Y es una realidad. De hecho, no estoy censurando nada, sino estoy hablando de una realidad. Estamos meditando sobre la pregunta: ¿por qué se entregan tan pocas personas al evangelio? El apóstol Pablo dice, bueno, pues la cosa es que cómo van a invocar al Señor. El Señor es fiel, Él dice que va a salvar a aquellos que invoquen su nombre. Nadie de los que en Él ha depositado su confianza se avergonzada. El problema es, dijo el apóstol Pablo, que ¿cómo van a invocar a quien no han creído, de quien no han oído? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique, si no hay quien les dedique el tiempo? Hay muy poco compromiso. Es el siguiente punto del que quiero hablar. No hay suficiente tiempo para evangelizar porque la verdad es que hay muy poco compromiso de parte del pueblo cristiano. No estamos del todo comprometidos a la causa del Señor. No estamos del todo enterados. Y este es el siguiente punto, de lo que significa el evangelismo en el corazón de Dios, de lo que significa el salvar lo que se ha perdido. El compromiso tan pálido que solemos entregar y dar para evangelizar significa, entre otras cosas, que sencillamente, hermanos, no conocemos, no entendemos, no hemos asimilado lo que significa para Dios el predicar su palabra, el anunciar su palabra. De hecho, no nos damos de cuenta que para el Señor Jesucristo el predicar su palabra, el traer las buenas nuevas a los más necesitados fue la prioridad del Señor. Para esto he venido, dijo el Señor. Por esto he nacido, dice el Señor. Esta es la obra que me envió el Padre a cumplir, a acabar. Esta es la obra por la cual he venido. Para libertar, para dar a conocer, para dar vista, para arrojar luz, para dar alimento. Y todo ello está hablando de dar a conocer a Dios. Pero como no tenemos tiempo, nosotros como creyentes, porque pensamos que el compromiso no es absoluto o no es completamente nuestro, lo tiene el pastor, lo tienen los líderes, lo tiene alguien más, pero no es algo individual. Es, hermanos, una de las razones principales por las cuales muy pocas personas se entregan al evangelio. No hay evangelismo. Quizás han pasado una semana, o 2 o 3, un mes, 2, 3, 4 meses que usted ni ha invitado a persona alguna a la iglesia. Peor tantito, está pidiéndole al Señor, ayúdame, Señor, porque quiero seguir adelante yo. ¿Se imagina? Hay muy poco compromiso. Hay muy poco compromiso de parte del pueblo creyente. ¿Y por qué hay muy poco compromiso? Porque no tenemos prioridades espirituales. Sí tenemos trabajos, sí tenemos a nosotros escuelas que atender de nuestros hijos, de nosotros mismos, tenemos actividades muchas que atender, no hay tiempo, y no hay tiempo porque no hay compromiso. Uno de los dichos que tenemos entre los obreros de la mies es que nunca hay tiempo para todo, nunca, pero siempre habrá tiempo para lo más importante, siempre. Y lamentablemente a veces que el evangelismo no se encuentra entre nuestra lista de prioridades. No es, y evidente está, que es lo más importante. No es lo más importante. Si acaso lo pensamos. El trabajo, la novela, ir a la movies, ir a la playa, perder tiempo haciendo cuanta otra cosa no edifica, no conviene, no da ningún retorno y ningún beneficio. Es a veces en lo que nos ocupamos más, y el evangelio como creyentes y la obra evangelizadora como pueblo de Dios no se encuentra a veces ni en nuestra lista, hermanos. De hecho, el apóstol Pablo yo creo que responde esta pregunta de una manera muy directa.
¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a invocar al Señor? Se requiere que alguien tenga ese corazón de Dios. Cristo, hermanos, no descansaba, anduvo siempre anunciando su palabra, y se dedicaba más el Señor a anunciarle la palabra a uno, a dos, a tres, y entregarse a ellos para que estos fueran a hacer lo mismo. Recuerdo que el Señor en una ocasión hizo libre a un endemoniado, si usted se recuerda, que era un hombre, hermanos, tremendamente corrompido en el mundo, y las gentes que le conocían sabían que era un hombre sin remedio alguno, hombre. Ya cuando anda una persona desnudo y aullando entre los sepulcros, la cosa está grave. El Señor llega a le hace libre de todos los males que tiene, y después este hombre sano le dice al Señor: te voy a seguir, Señor, a donde quiera que tú, voy a andar contigo. Y el Señor lo detiene y dice: no me sigas. Ve y anuncia a los tuyos las maravillas que Dios ha hecho en ti. Ve, cuenta lo que Dios ha hecho en ti. Seguramente este hombre, al recibir el impacto del Señor, entregó su vida al Señor, porque se dio cuenta: mi vida no tenía propósito, no tenía rumbo, mi vida no tenía sentido. Me lo da todo, me abre el entendimiento para conocer. Bueno, yo le entrego mi vida al Señor. Y dice el Señor: está bien, entrégame tu vida, pero no me sigas ahorita, sígueme haciendo así. Ve y predica, ve, anuncia a los tuyos las obras, las maravillas de Dios. Ve, dile a otros lo que ha hecho el Señor por ti. La mujer samaritana es otro buen ejemplo. Usted sabe, el Señor le reveló a esta, le dio entendimiento. Una mujer completamente destruida en su corazón, psicológicamente derrumbada. El Señor le da conocimiento nuevo, le afirma los pies y le transforma de una manera el corazón que solamente el Señor puede hacer. Y después esta viene a traer multitudes, y el Señor dice respecto a los que ella fue a evangelizar, a los apóstoles, dice: miren, a la verdad es que la mies es mucha y los obreros pocos. Y un pastor agregó y dijo que no es tanto que sean pocos, o además que sean pocos, es que son flojos, dijo también. Gloria al Señor. Y yo creo que hay cierta verdad en ello, que los obreros son pocos y son flojos también. No tienen aquel compromiso, aquella dedicación. Y no tienen aquella educación, no tienen aquel compromiso, porque otra vez no han entendido lo que significa para el Señor el evangelismo. Creen que la iglesia es un momento o es un tiempo para venir y ciertamente pues estar contento. Es un club social para muchos, es un evento bonito que se hace cada fin de semana. Es parte de lo que yo hago, pero no es totalmente lo que es mi vida. En otras palabras, la iglesia es parte de mi vida para muchos, pero la iglesia no es mi vida para muchos. Dicho de otra manera, la iglesia es algo que yo hago los viernes, los domingos, de vez en cuando, pero no es la iglesia para mí el todo. ¿Y cómo lo puede ser? No está entre mis prioridades. Todo esto, hermanos, sin duda alguna se debe a la mediocridad de nuestro entendimiento y de nuestra entrega al Señor. Somos muy mediocres en el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Si tan solamente pusiésemos al Señor, hermanos, en la lista de nuestras prioridades, y que dijéramos respecto al Señor, el Señor es sin duda lo más importante para mi vida y su palabra, hermanos, entendiéramos lo importante que es el predicar su palabra. Sintiéramos, empezara en nosotros a hervir esa compasión, porque el Señor dice que miraba a las multitudes y se sentía una gran compasión por ellos, porque los miraba como ovejas sin pastor. Y de hecho así viven las gentes, como ovejas sin pastor, viven sin ningún sentido, y esto lo sabemos bastante bien. Sin embargo, no nos sentimos lo suficientemente comprometidos. Y déjeme decirle que los dones espirituales, la fortaleza espiritual, el poder sobrenatural de Dios, el llamado más específico que Dios da a cada creyente, no es para uso personal o para fortaleza solamente única, es para entregarla a otros, es para dar a los demás. Yo no soy pastor
O yo no soy predicador ni enseñador porque eso es algo que con lo que yo me puedo quedar, con lo que yo puedo guardar, con lo que yo me puedo sentir contento. No, pues ¿para qué voy a la iglesia? Ya soy predicador, ¿se imagina? ¿Para qué? No, yo ya ya gracias a Dios que predico su palabra. Esto es algo que yo tengo. No, ¿lo tengo acaso para darlo? ¿Lo tengo acaso para compartirlo? Es un don que Dios me ha dado y estoy bastante enterado de ello. ¿Acaso para edificación de otros? No para mí mismo. Todo lo que Dios nos da, hablando en términos de dones, de talentos, de bienes, es para ser de bendición a otras personas. Y mayormente a los que no conocen su palabra. Y después, por supuesto, en la edificación los unos de los otros. Si usted no ha experimentado el poder de Dios, es porque no lo necesita. Si no ha experimentado la influencia del Espíritu Santo en su vida, es porque no la necesita, no le da lugar. Pero comprométase con Dios y salga a hacer algo para Dios, particularmente a predicar su palabra, a anunciar su evangelio. Dedíquese, ya no digamos voy a predicarle a todas las gentes que me encuentren. No, órele al Señor y dedíquese a una persona, a una sola, y comience con usted mismo. Diga, yo quiero enterarme de lo que significa el evangelio, el evangelio y la obra evangelizadora para el Señor. Yo quiero entregarme a la obra, quiero enterarme, Señor, lo que esto significa para ti. Dice el Señor, ¿cómo es que me llamas Señor, Señor, y no haces mi voluntad? Hay gente que necesita, mucha gente necesita al Señor, hermanos. Muchas familias están necesitando a Cristo. Muchas familias están necesitando una palabra verdadera de Dios. Y el apóstol Pablo dice, miren, el Señor quiere salvar a esas personas, el Señor quiere llegarse a esas almas, pero se necesita a alguien. Y la verdad que ese alguien somos cada uno de nosotros. Pero estamos muy ocupados. Y estamos muy ocupados porque la iglesia en sí, o estamos muy ocupados y no tenemos tiempo para la obra de evangelismo porque no tenemos suficiente compromiso. Ay, hermano, es que yo no sé, yo estoy comprometido, yo le quiero servir a Dios, aleluya, yo quiero hacer la obra, pero me da pena evangelizar. Yo no tengo palabras para hablarle a alguien del Señor. Yo no sé qué decirle a las gentes, hay muchas preguntas y no tengo respuestas y no sé cómo comenzar. Dijo el Señor claramente en su palabra, mira, quédate hasta recibir poder. Y después de recibir poder, vas a ser testigo. El problema es que nosotros ya recibimos el poder. Pero por cuanto no ejercitamos la obra de evangelistas, no se fortalecen ciertos sentidos, ciertos músculos, no se fortalecen ciertos, hermanos, tendones espirituales en nuestra vida, no se desarrollan. No se desarrollan. Si usted esta semana, mi hermano, hermana, le ora al Señor y le dice, Señor, ponme a una persona a la que le pueda predicar el evangelio, dentro de mi familia, a alguna conocida de la escuela de mis hijos, a alguna vecina, una, Señor. Mira, hermanos, dedíquese allí. Allí dedíquese a orar primeramente, a pedirle al Señor cuáles son las necesidades en ese hogar. Señor, usa mi vida, Señor, estoy comprometido a tu causa. Empezar a sentir el corazón de Dios, en otras palabras. Y dice el Señor, mira, tú tan solamente préstame tu tiempo, dame tu tiempo, préstame tus labios, préstame tu cuerpo, préstame tus pies, préstame tus manos, yo hago lo demás. Es lo que el Señor pide. Y luego el diablo, hermanos, busca hurtar la buena semilla que nosotros, ahí está, pero ya esa es una lucha del Señor. Ya esa es una lucha donde interviene el Espíritu de Cristo. Ya esa es una lucha donde el Señor se empieza a manifestar. No creo que sea muy complicada esta enseñanza, hermano. Bueno, yo no creo. La pregunta sobre la que estamos girando esta enseñanza es ¿por qué se entregan tan pocas personas al evangelio? A ver, Pablito, ¿por qué se entregan tan pocas personas al evangelio? Bueno, dice el apóstol Pablo de una manera, con mucho aplomo, dice, miren, el problema es este. Imagínense, ¿cómo van a invocar a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído de él? ¿Y cómo van a oír de él si no hay quien les predique? Entonces, la respuesta es sencilla. Préstate a predicarles. Y si esto no nos interesa, sencillamente no hemos comprendido lo que significa el evangelio. No hemos entendido lo que significa
conocer a Cristo. ¿Y por qué? Los apóstoles del Señor en más de una ocasión nos dijeron que nosotros somos salvos para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito, hermanos. En eso nos regocijamos, en eso nos deleitamos, en eso es que experimentamos más a Dios. Mire, usted se parece más a Jesús. Oiga lo que le voy a decir. Usted se parece más a Jesús cuando siente deseo que las gentes conozcan la palabra de Dios que en cualquier otro momento. Usted se parece más al Señor, le invade más el Espíritu de Cristo cuando en usted arde el deseo de que otros conozcan la palabra del Señor que en ningún otro tiempo. Nos hacemos, aunque la palabra no es la más correcta, nos hacemos, hermanos, adictos a ello. Nos da gozo, nos da, hermanos, un contentamiento veraz ver cómo es que Dios obra en las vidas. ¿Cómo es que el Señor nos dirige para que alguien llegue a entrar al conocimiento? Es una lucha a veces la que estamos dispuestos a sostener. Alguien diría, bueno, ¿por qué tengo tanta necesidad? Esta persona, ¿cómo me avergüenza? Esta persona a veces me ha dicho que no. Sin embargo, aquí estoy insistiéndole, bueno, lo hacemos con gozo, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Estamos interfiriendo para salvar y rescatar las almas por las cuales el Señor murió. Pero cuando esto no es una prioridad en nuestra vida, hermanos, no es un compromiso. Y no siendo un compromiso en el Señor, pone en evidencia que nuestra fe es anémica, es convenenciera, es limitada, no está del todo iluminada en el Señor Jesucristo. Ahora, esa es la cruda realidad. Podemos pintar las cosas de muchas otras maneras. Podemos hablar que el evangelio entre las gentes no es muy popular, no lo aceptan muchos por lo mucho negativo que se ha dicho, y podremos dar un sinfín de motivos y razones, pero la primordial es que no hay quien todavía se dedique o no hay suficientes dedicados a orar por las almas, a interceder por las almas, a sentir una pasión por las almas. Yo en lo personal, hermanos, le oro seguido al Señor por los niños que están creciendo en familias de incrédulos. Oro al Señor por los niños que sufren, que lloran, que tienen padres bebedores, borrachos, irresponsables, que tienen madres igualmente descuidadas de sus personas, que están creciendo sin una imagen consciente de amor, sin una imagen consciente de familia, de fraternidad, y que por lo tanto están creciendo sin una imagen de Dios en sus vidas. Que el Señor salve, que el Señor rescate, que el Señor traiga a esas familias a su conocimiento, para que estos niños puedan tener una oportunidad mucho más amplia y segura respecto a la vida que les espera. Porque no hay vida más gloriosa ni más segura sino aquella que ofrece el Señor Jesucristo. Esta es una realidad. Y todo reside, y con esto concluyo, en que no hay compromiso de parte de los evangelistas. No estamos lo suficientemente comprometidos. Somos bastantes mediocres en nuestra fe. ¿Por qué se entregan tan pocas personas al evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué se entregan tan pocos? Pues ¿cómo van a entregarse más si ni oyen del evangelio? Sí, ven a la gente que va y viene a la iglesia y que estamos por ahí, que hacemos, pero no hay quien se dedique a orar. Y hermanos, en la oración hay poder. Mire, yo sé lo que el Señor quiere hacer, estoy seguro de ello. Y yo puedo ver que hay muchas familias aquí alrededor, hermanos, que están ocupando, hermanos, que usted simplemente les invite con una entrega de Cristo para que estas sillas estén ocupadas. Mire que cada silla ahí a su diestra, a su siniestra, que está vacía, representa a un hombre, a una mujer, a un joven, a un niño que sufre y sufre sin sentido en la vida ahorita. ¿Por qué no traerles el evangelio del Señor Jesucristo? Pero reconozco que para ello necesitamos nosotros primero
sobre todas las cosas, estar bien entregados al Señor. Y de esto quisiera hablar el próximo domingo, si Dios nos lo permite, de nuestra entrega, de nuestro compromiso al Señor. Porque sin este compromiso, sin esta entrega, nunca vamos a conocer lo que significa para Dios la obra de evangelización. Puestos, amados, en pie en el nombre de